Dios te bendiga, soy Robinson Giraldo, estamos en Palabra de Vida. Quiero hablarte sobre la Biblia, sobre este libro maravilloso. La Biblia es el libro más vendido, es el libro más leído y es el libro más traducido en todo el mundo. Pero quiero hablarte de sus inicios, de la Biblia, cómo fue escrita, en qué idiomas fue escrita. Inicialmente la Biblia fue escrita en hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento, pero hay unos poquitos libros del Antiguo Testamento que fueron escritos en arameo. Y el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, todo el Nuevo Testamento, porque el griego era el idioma que predominaba en la época de Jesucristo, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos de que Jesucristo ordenó a los apóstoles, a sus discípulos, a ir y llevar las buenas nuevas de salvación por todo el mundo. Entonces el idioma que predominaba en esa época era el griego, y por eso la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Pero la Biblia, hubo un momento en que fue toda traducida al latín. ¿Y en qué momento fue ese? Cuando en el momento de que en la época de Jesucristo el imperio que predominaba, por decir la potencia mundial en esa época, era el imperio romano que predominaba, y el idioma latín pertenecía al imperio romano. Y el imperio romano, cuando se apoderaba de un pueblo, cuando conquistaba un pueblo, ellos no imponían su lengua latina en esos pueblos, no, esos pueblos seguían con su idioma, principalmente el griego. Entonces el latín era, por decirlo así, un idioma exclusivo del imperio romano. Y el imperio romano, ellos perseguían a los que, ya cuando nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó y se fue y dejó a los discípulos para que siguieran anunciando las buenas nuevas, ellos fueron perseguidos. Desde un principio la Biblia relata la persecución, y de ahí para allá toda persona fue perseguida por anunciar la palabra de Dios, por seguir a Jesucristo, como lo dice realmente la Biblia, como se inició realmente la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, recordamos cómo Agripa le dice al apóstol Pablo, le dice: por poco me persuades a ser cristiano, cuando Pablo le estaba anunciando el evangelio a Agripa. Entonces ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Entonces en esa persecución donde hubo tanta muerte del imperio romano hacia los verdaderos cristianos de esa época, ahí es donde el Estado, después de ser perseguidor, pasa a ser protector y patrocinador de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una unión, hay una alianza, y ahí es donde el idioma latín empieza a predominar en la iglesia, y ahí es donde nace la iglesia católica, porque esta iglesia, esta unión hace de que esas costumbres, todo lo que manejaba, todo lo que esas creencias que tenía el imperio romano, pasan a la iglesia, constituyéndose así el inicio de la iglesia católica. Eso fue en el siglo IV, y ahí es donde realmente inicia la iglesia católica. O sea que podríamos decir que el imperio romano prácticamente no se acaba allí, de pronto se acaba políticamente, y los países que pertenecían a ese imperio romano, cada uno tiene su lengua aparte, pero entonces ese idioma latín pasa a la iglesia católica. Entonces el imperio romano sigue gobernando desde entonces, sigue gobernando, pero ya no políticamente, sino como institución religiosa, como la iglesia católica. Recordamos de que las decisiones, hace muchos años, las decisiones las tenía que tomar la iglesia católica, y era lo que la iglesia católica dijera, por encima de los gobiernos, de las decisiones que tomaban los gobiernos políticamente. Siempre prevalecía lo que dijera la iglesia católica. Hoy ya se ha perdido un poquito eso. La iglesia católica no existía desde antes, en el siglo IV es donde inicia. Entonces ellos toman como el idioma predominante el latín, y por eso es que las misas eran dadas en latín. Si recordemos que hasta hace 40 años más o menos se escuchaban todavía las misas en latín. Entonces ese idioma latín predominó aproximadamente unos 1500 años en la iglesia católica. Hoy en día ya, inclusive todavía en México hay iglesias católicas donde todavía se dan las misas en latín. Entonces, existió una época llamada como el oscurantismo, donde la iglesia católica tomó la palabra de Dios y solamente en latín, solamente era para ellos, y el pueblo, el resto del mundo no podía tener una Biblia, no podía leerla, y es más, eran perseguidos, las Biblias eran quemadas, porque solamente ellos podían tener acceso. Y esa era una forma realmente de controlar a la humanidad, de tenernos controlados, de que nosotros no sepamos realmente la verdad. O sea que esa verdad, la única verdad absoluta que la tiene Dios y está en la palabra de Dios, esa verdad estaba oculta, una verdad oculta. Y así duró aproximadamente más de 1000 años, una verdad oculta.
Pero Dios siempre tiene que meter su mano, y Dios permitió de que esa palabra que estaba en latín fuera traducida a otros idiomas. Y lastimosamente esas personas que se atrevieron a traducir, de que entregaron su vida para traducir la palabra de Dios, fueron muertas. Muchas personas las mataron, las perseguían. Ellos tuvieron que traducir la palabra de Dios de una manera oculta, porque no se lo permitía la Iglesia Católica. Es más, hay un papa, no recuerdo el nombre ahora de ese papa, de esos papas reformistas, y él patrocinó la traducción de la Biblia, y ese papa la Iglesia Católica lo mató. Se encargaron de matar a ese papa todo por traducir. Una persona que tradujo la Biblia al inglés, no sé si fue el primero, pero eso fue en el siglo XVI. Esa persona, imagínense que después de 40 años de muerto, hubo un papa, la Iglesia Católica cogió y sacó los restos de esa persona después de 40 años de muerta, y los quemó y los tiró al río como en forma de repugnancia, como en forma de rabia, porque esa persona había traducido la palabra de Dios al inglés. Entonces, todo lo que sucedió para traducir esta maravillosa palabra, hubo mucha persecución, mucha muerte. Las personas no podían tener acceso a la palabra de Dios. Hoy en día todavía hay personas que no pueden leer esta Biblia, no pueden leerla. Hay partes donde la persona la tienen que leer ocultamente porque no se los permite. Todavía en pleno siglo XXI es muy triste. Pero gracias a Dios que Dios usó esas personas para traducir la Biblia, a pesar de que fueron perseguidas y muertas. Pero hoy usted y yo tenemos un acceso fácil a la palabra de Dios. Hoy podemos leerla con libertad. Y por eso es que hoy en día hay tanta iglesia cristiana. Porque ya gracias a Dios podemos enterarnos de la verdad de Dios, la única verdad absoluta. Y podemos enterarnos y podemos salir del engaño, de la mentira. Porque la Iglesia Católica ha sido el engaño más vil a toda la humanidad. Siempre, tristemente es así. Pero entonces, lee la Biblia, tú tienes ahora la oportunidad. Déjate confrontar por la palabra de Dios. Es triste de que hoy en pleno siglo XXI, tantos años después, y haya todavía personas que no leen la Biblia, no la leen. Es necesario leer la Biblia, es necesario leerla y escuchar la palabra de Dios para que te dejes confrontar por la palabra, porque Dios quiere hacer algo maravilloso, quiere revelarte esta verdad que está en la palabra de Dios. Así que déjate confrontar por la palabra. Miren lo que dice en Apocalipsis, dice que bienaventurados los que leen, y dice, y los que oyen las palabras de esta profecía, de este libro, y dice, y la guardan lo que están escritos allí. O sea, no solamente la leen, sino que la oyen y la guardan para practicarla, para ponerla por obra. Y dice, porque el tiempo está cerca, porque solamente por medio de esta palabra Dios te va a revelar la verdad. Solamente por medio de esa palabra es que Dios te confronta para sacarte de la mentira y del engaño.